Tiene la palabra el señor diputado Diego Bocio. Señor presidente, yo quisiera hacer varias reflexiones con respecto al tema, estos temas previsionales. Me ha tocado durante muchos años ser quien aplicó esta famosa fórmula que hoy estamos discutiendo y quisiera aclarar muchas cosas, porque me parece que por un lado por irracionalidad, por otro lado por desconocimiento, que quizás con algún otro tipo de intencionalidad, se ha hablado mucho de esto. En un contexto realmente vergonzante de discusión en el Parlamento de la Nación, en un contexto donde la grieta, cuando estuvo el presidente de la Nación acá, dijo que quería venir a unir a los argentinos. La verdad que las cuestiones de esta naturaleza no ayudan para unir a los argentinos. Y fundamentalmente en un contexto en donde esto no se está discutiendo como realmente se tiene que discutir, con la madurez, con los tiempos y fundamentalmente con la delicadeza que implica afectar a millones y a millones de argentinos. Antes quisiera rescatar una postura por parte de nuestro bloque, que es la libertad a la hora de opinar. No todos pensamos igual, pero no solo no todos pensamos igual, sino además la realidad que existe a nivel federal, un federalismo que tenemos que discutir profundamente, porque si hoy en la Argentina existe este tipo de situaciones en donde las provincias dependen decididamente del gobierno central, es porque durante años hemos construido un federalismo del cual creo que ninguno de nosotros nos sentimos orgullosos. Y creo que es una ecuación que tenemos que discutir con mucha firmeza y con mucha franqueza. Lo cierto es que no vamos a permitir, y en esto quiero ser contundente, que señalen a aquellos que pelearon durante años, a los que señalaban, a los que perseguían, a los que escrachaban como práctica política. La verdad que no creemos que sea bueno para la democracia argentina ese tipo de señalamientos. Yo creo que, como dijo el presidente de nuestro bloque, hay libertades, hay responsabilidades y fundamentalmente hay una naturaleza federal de la cual no nos sentimos orgullosos y evidentemente está configurando este debate. Pero me quiero referir a la ley y fundamentalmente en materia previsional. Que la ley no es buena, creo que es algo que todos los que estamos acá lo sabemos. Esta no es una ley buena. Esta no es una ley que efectivamente venga a resolver en términos de reforma previsional. Si modificar 2 o 3 artículos llamamos reforma previsional, me parece que también estamos abusando en términos semánticos de la palabra reforma, porque la verdad acá hay un objetivo claro, básicamente modificar el índice de ajuste de la reforma previsional. Y la verdad que las leyes muchas veces no son buenas y malas, muchas veces lo que nosotros discutimos acá, los argentinos lo creen o no lo creen. Y en una Argentina donde no funciona nada, en una Argentina donde para resolver un problema en el cable o en el teléfono estás días y horas, que una ley como la ley de movilidad esté enraizada en el conjunto de los argentinos significa que ha ganado muchísima credibilidad. La ley no es buena para nosotros, es buena para la gente. La ley ya no es de un Congreso, de un gobierno. La ley es de millones y de millones de argentinos que nunca cuestionaron esta ley. No solo la Corte Suprema de Justicia de la Nación homologando el proceso jurídico, sino millones y millones de argentinos. Nadie cuestionó esta ley. Y les puedo asegurar que en muchísimas discusiones que hemos tenido en este recinto, cuando decían que esa ley iba a dar solo el 4% y terminó dando el 11%, muchísimas discusiones en este recinto, incluso con algunos compañeros en contra de esa ley, efectivamente ya no es algo que nos corresponde, algo que no es nuestro, es algo de millones y millones de argentinos. Después las discusiones, si el RIPTE suma, si el RIPTE no suma. Yo quiero agregar a lo que dijeron los diputados anteriormente. Si el reconocimiento es que con esta ley no se pierde poder adquisitivo, entonces lo que estamos reconociendo es que el haber mínimo jubilatorio actual es bueno y lo estamos congelando. Y la verdad que no estamos en condiciones en la Argentina de tener una ley de movilidad jubilatoria que congele en términos reales el haber jubilatorio. Y me quiero referir a algo que me tocó escribir y decirle en este Parlamento, porque nosotros veníamos al Parlamento y discutíamos en el Parlamento. A nosotros nos tocó discutir el veto o el 82% móvil. Y nuestro argumento fue que teníamos una ley de movilidad jubilatoria que iba a reparar esa situación.
Y la verdad, vinimos con la verdad. Porque hoy es el 81,2% del salario mínimo vital y móvil. Necesitábamos tiempo. Y en esa ocasión, los que hoy les toca estar del lado oficialista, porque la verdad que esta posición no necesariamente se repite siempre, nos decía una diputada que ahora no está presente, es intolerable que un jubilado gane lo que gana. Acá no estamos discutiendo si faltan o sobran recursos en la ANSES. Independientemente de los recursos hay un posicionamiento político. Y la tolerancia de una sociedad con respecto a qué tocar y qué no tocar con respecto a los jubilados es un manto moral, decía la diputada Carrió. En estos términos, quisiera, si puedo hacer incluso hasta más preciso y leer. ¿Qué ha pasado que los niveles de tolerancia han cambiado? ¿Qué ha pasado que lo que antes era intolerante ahora es tolerante? Y ya no es una cuestión de bandería política, ya es una cuestión estrictamente de tolerancia política, de qué se trata y qué no se trata en ese sentido. Lo mismo decía el actual ministro de Trabajo, Triaca. Gobernar es justicia social y prioridades. Siguiendo la línea de Triaca, si la prioridad es avanzar en este sentido, me parece que estamos nuevamente reordenando las prioridades en la Argentina. Por eso, yo creo que acá tenemos que dar una discusión mucho más de fondo. Ninguno de los 257 diputados que están acá presentes desconoce el déficit en la Argentina. Tenemos la obligación constitucional de votar el presupuesto de la Nación. 638.000 millones de pesos de déficit, ninguno lo desconocemos. Y evidentemente debe ser tomado con la madurez y la responsabilidad que significa un Estado con 638.000 millones de pesos de déficit. No lo digo yo, lo dice el presupuesto. Tampoco desconocemos que hay fallos de la Corte que evidentemente y permanentemente obligan a este poder del Estado a pronunciarse sobre determinadas cuestiones. Y en esto quiero ser absolutamente enfático. Si en Argentina hay reparación histórica era porque había fallos de la Corte y tuvieron que venir al Congreso a debatirse, a discutirse en el Congreso. Lo mismo pasó con el 15%. Lo mismo pasó con la ley de movilidad jubilatoria, fue un fallo de la Corte. Y lo mismo pasa ahora con el Fondo del Conurbano Bonaerense, un fallo de la Corte. Una Corte que evidentemente está dispuesta a dar derechos y otorgar concesiones sin ningún tipo de reparo o de sustentabilidad. Y me parece que es algo que tenemos que discutir. Porque en la Argentina, en donde gracias al radicalismo y al peronismo fundamentalmente, los derechos son conocidos y forman parte de nuestra esencia. Y forman parte de nuestra pelea y nuestra lucha. Ahora bien, ¿dónde está el balance de las obligaciones? Cuando 1 de cada 3 argentinos no aporta y no contribuye. Donde el 40% está fuera del sistema. Por eso, yo no quiero dejar de mencionar la necesidad de que todos los poderes del Estado tengamos una visión mucho más amplia en la discusión de un tema previsional. Me quiero referir a la moratoria, lo decían los diputados anteriormente. Quieren decir que hay jubilados de primera y de segunda, jubilados truchos. Yo le quiero dar algunos datos contundentes. La primera, las 2 moratorias fueron votadas casi por unanimidad. La anterior no la votó el diputado Lustó y nos lo dijo en la comisión. Segundo, son políticas de Estado. Los argentinos hemos decidido que la tasa de cobertura jubilatoria en la Argentina sea del 95 o el 98%. Es una política del conjunto de los argentinos. Nos guste o no nos guste. Sean las señoras que vivan en cualquier barrio de la Argentina. El segundo punto, las moratorias fueron para los más humildes. Cuando uno ve las tasas de cobertura, ¿dónde crecieron fuerte? Crecieron en el norte grande argentino, donde los niveles de informalidad laboral eran altísimos y donde solo se jubilaban 2 de cada 10 jubilados. Hoy se jubilan 9 o 10 de cada 10 jubilados. Estamos orgullosos de la moratoria previsional. Y es mentira que nunca aportaron. Cuando vinimos a defender ese proyecto dijimos 8 años y medio de aportes. En la década del 60, en la década del 70. Después vino el desempleo, la informalidad laboral. Y además hicieron su aporte en las moratorias, porque resulta que el que hace una moratoria, que es un jubilado trucho, y resulta que el tipo que hace una moratoria en el blanqueo no es trucho.
¿Es tan trucho entonces el jubilado como aquel que entró en el blanqueo para regularizar su situación fiscal? No tengamos una doble vara. La realidad es que la Argentina ha posibilitado la posibilidad que millones de argentinos se puedan jubilar y nos sentimos sumamente orgullosos porque decidimos que la inclusión era el camino. Vuelvo al tema de la movilidad. Nos dijeron que era mentira, que la fórmula no funcionaba. Vuelvo, es del pueblo la fórmula. Y las cosas, cuando el pueblo las apropia, cuando el pueblo las hace carne, son las cosas que nosotros institucionalmente debemos cuidar. Nos dijeron que entregamos un ANSES quebrado. No está el exdiputado Massa, porque capaz que Graciela Camaño puede hacer referencia al respecto. En el 2002, cuando le entregaron el gobierno al peronismo, se pagaban con 14 cuasimonedas y se tenía que pagar en las plazas, porque el ANSES tenía las cuentas embargadas. Eso es ser fundidos. Nosotros entregamos un ANSES funcionando, con jubilaciones y aguinaldo pago, con más de 60.000 millones de ahorro en dólares, con títulos públicos, con liquidez. Ese es el respaldo del sistema previsional. Seguro con 1000 desafíos, lo hemos dicho en la campaña. Claramente que tenemos que discutir muchísimas cuestiones que tienen que ver con lo fiscal, muchísimas. Pero acá quiero referir al tema central que me parece que nadie lo discutió. No existen reformas fiscales y no existe una economía que acompañe. El director ejecutivo de ANSES lo que hace es recibir los recursos que recauda la AFIP y tratar de determinar derechos que configura un parlamento. Acá o funciona la economía o funciona el sistema productivo o no funciona ni la ANSES, ni el país, ni los argentinos. Y acá quiero dar un mensaje político y con esto quiero terminar, señor presidente. Podría hablar muchísimas cosas. Nosotros escuchamos al presidente de la Nación muchas veces decir sí se puede. Incluso ustedes mismos cantar esa canción, sí se puede. Lo vi en un videíto incluso con algunos chicos de las escuelas primarias. Yo le digo, presidente, que sí se puede cambiar la estructura productiva en la Argentina. Lo que no se puede es cortar el hilo por lo más delgado. Que sí se puede pensar un país distinto al de la usura, al de la especulación, al de las altas tasas de interés, al del Estado que no hace lo que tiene que hacer. Sí se puede pensar algo distinto. Lo que no se puede es retroceder en la Argentina, y lo decimos con todas las letras. Sí se puede discutir la Argentina del desarrollo y el trabajo. Y estamos dispuestos a dar el debate en los ámbitos que haya que dar el debate. Lo hemos demostrado. Lo que no se puede en la Argentina es retroceder para justamente ir en contra de aquellos que cobran la asignación universal por hijo. En palabras del diputado, la tolerancia política tiene un límite. Y nuestra tolerancia política dice que en la Argentina tenemos que proteger a los niños y a los adultos. Y que eso forma parte de los valores institucionales, morales, constitucionales y políticos de la Argentina. Les pido, señor presidente, que le transmita al presidente de la Nación que sí se puede pensar una Argentina distinta donde discutamos con madurez y a largo plazo las cosas que hay que discutir en la Argentina. Que estamos dispuestos a debatir un sistema previsional distinto pero de avanzada, no en retroceso. Que estamos dispuestos a ver de qué manera incluimos a millones y millones de argentinos que trabajan día y noche pero no aportan al sistema previsional. Que estamos dispuestos a discutir el sistema tributario. Que estamos dispuestos a discutir todo lo que haya que discutir en la Argentina. Pero no vamos a tolerar como gesto político que le bajen las jubilaciones a nuestros abuelos, a nuestros niños, a nuestros jubilados, porque eso forma parte de la historia y de la esencia de la Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado Bossio.